Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en este programa Radio Bemba. Hoy por hoy transmitiendo desde la WPRA 990 para el mundo. Saludos a nuestros hermanos que nos escuchan allá en Istambul. Alex, te quiero mucho. ¿Cómo tú estás? Igualmente a los hermanos y hermanas que nos escuchan allá en los Estados Unidos. Saludos desde acá, desde Radio Bemba. Por las redes sociales sabemos que en California nos escuchan, en Nueva York y también nos escuchan nuestro amigo allá Texas. Nos escucha allá Mr. Paco. Saludos, Paco. Nosotros aquí transmitiendo un día muy, muy triste. La semana pasada agradecemos la participación de la compañera Lucy Magali Millán Ferrer, quien representa el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití. Gracias por participar en este programa. Discutimos la semana pasada lo que a nuestro juicio es una barbaridad, un genocidio, un abuso. Este es mi editorial de hoy. Aquellos en este momento que todavía no saben lo que está pasando allá con nuestros hermanos palestinos, sí, nuestros hermanos palestinos y nuestros hermanos de Israel también. Tengo que ser amplio en esto porque lo que sabemos es que dentro de Israel hay un conflicto nacional, precisamente por los bombardeos sin piedad que Israel, o debo decir el cuerpo militar, gubernamental, político en el poder de Israel en este momento, allá el señor Netanyahu y el resto de sus secuaces que son y representan la extrema derecha en ese país y quienes también representan odio extremadamente sangriento y violento en contra de sus hermanos palestinos. Durante las últimas semanas hemos visto un ataque constante por aire, por mar, por tierra, por todos los medios habidos y por haber. Cuando digo por mar es en cuanto a bloqueos, es en cuanto a pirateo, es en cuanto a obstrucción, en cuanto a algo tan cercano para nosotros como un bloqueo, como ocurre de los Estados Unidos y Cuba, ¿no? Esas cosas no solamente ocurren en este hemisferio del mundo, sino también ocurren en aquel hemisferio, el más antiguo, ¿no? Donde sabemos empezaron las primeras culturas del mundo, que empezaron en África, ¿no? Y toda esa región, Mesopotamia, ¿no? Los que inventaron las universidades, allá los árabes, y los que inventaron la matemática, todo ese plano, ¿no? Es una cuestión cultural, es una historia larga. Lo que sí podemos resaltar que en este momento hay un bombardeo, hay un asesinato, un genocidio ocurriendo en contra de los hermanos palestinos, que a nosotros nos entristece sobremanera. Solicitamos por este medio, estoy sumamente consciente de todos y cada uno de los trabajadores sociales que representamos aquí con este programa, están en total desacuerdo que es tiempo de cesar y buscar la paz en el Medio Oriente, y no puede ser Tony Blair ni los Estados Unidos quienes sirvan como intermediarios, porque ellos no son objetivos, nunca lo han sido. Todavía Tony Blair,
tiene las manos ensangrentadas. Pues ni hablar de los Bush y todos los otros que pasan y que todavía están en diferentes posiciones claves en los partidos en los Estados Unidos. Ha sido una matanza, no queremos más matanza, es muy triste. Hoy por hoy lo interesante y lo real es que lo que ocurre al instante en todo el mundo, y lo que quiero decir con eso es que las redes sociales, lo que es la televisión instantánea, lo que son los medios alternativos de comunicación, proyectan inmediatamente estas imágenes tan tristes de lo que está ocurriendo allá, de esos asesinatos de niños, de mujeres, de ancianos, ¿no? Y un pueblo en defensa propia por su sobrevivencia, el pueblo palestino. Y sabemos, como mencioné, que hay un conflicto interno en Israel, donde hay unas divisiones. Muchos de los israelitas están en contra de este bombardeo. Nos unimos a ellos y al resto del mundo que reclama paz y paz. Wow. Con esa introducción quiero darle continuidad a las discusiones económicas que hemos estado teniendo en las últimas semanas. Ha sido un poco back to basics, ¿no? Porque creo que hemos estado escuchando en la prensa muchísimo y muchísima terminología, muchísima palabrería, que pues es un poco compleja, ¿no? Cuando hablamos de bonos, cuando hablamos de agencias acreditadoras, cuando hablamos de préstamos, cuando hablamos del Banco Mundial, ¿no? Cuando hablamos de tantas cosas que están realmente fuera del alcance de la persona promedio, e inclusive aquellos como nosotros, o este servidor muy particularmente, que hacemos una constante lectura voraz de diferentes periódicos a nivel mundial, diferentes periódicos de diferentes plataformas, y no estamos hablando exclusivamente del New York Times y del Nuevo Día, estamos hablando de periódicos desde Al Jazeera hasta El País y El Mundo, y pues periódicos como el Granma, por ejemplo, periódicos alrededor del mundo. La intención es hacer y tener una visión diferente, una perspectiva amplia de lo que ocurre en el mundo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y porque somos fieles creyentes de que es nuestra responsabilidad, cuando asumimos esta postura de hacer y dar opiniones sobre lo que ocurre en Irán, por ejemplo, o en Venezuela, o en Honduras, en Cuba, en Ucrania, que pudiéramos analizar la perspectiva, la visión y tratar de llevar un punto bastante educado, ¿no? Y escuchar las diferentes perspectivas, porque neutral no somos. Eso estamos claros en eso, no somos neutrales. Sin embargo, es importante saber las versiones para tratar de buscar un punto en el cual uno se siente cómodo, ¿no? Y tratar de hacer una aportación social y educativa, que es el fin de este programa Radio Bemba. Hoy estaremos hablando sobre algo que se llaman los fondos buitres. Los fondos buitres. Y encontré una muy buena explicación. Específicamente el término de los fondos buitres es algo que se está discutiendo en Argentina por la presidenta Kirchner durante los últimos meses, ¿no? Y nosotros en Puerto Rico específicamente estamos viendo unas similitudes, y por eso es que hago este programa dándole continuidad a aquello que es economía. Y la economía local, y recuerden que nosotros, cuando hablamos de economía, estamos hablando de quienes consumen, quienes producen y quienes venden. Esa es una economía, esos son términos básicos de la economía, y hemos dicho que en este país, mientras no se produzca lo que se vende y lo que se consume, vamos a tener un problema económico, y eso es algo que está ocurriendo no exclusivamente en Puerto Rico. También hemos mencionado que la pobreza se ha institucionalizado y las riquezas están en manos de pocos, y se ha privatizado la riqueza y hecho pública
la pobreza o la deuda pública. Eso lo que significa que los nietos, los hijos y los bisnietos de ustedes míos estarán pagando las deudas, los préstamos que nosotros asumimos hace 10, 15 años atrás. Todavía, cuando ellos estén trabajando, aquellos que todavía no han nacido, estarán pagando las deudas. Le vamos a dejar un despelote económico. A eso me refiero con privatizar lo que es la ganancia y lo que es público viene siendo la deuda. La deuda es pública para todos aquellos que están por nacer en las comunidades trabajadoras del mundo. Y estamos hablando de cuando hablamos de la privatización de las riquezas. Específicamente estamos hablando de que más y más están las riquezas en menos y menos manos. En el medio siglo que ha pasado, en los últimos 50 años, se ha empobrecido más el mundo. Eso significa que más gente está prácticamente sobreviviendo y las riquezas, los recursos del planeta están en unos pocos, en unas familias particulares alrededor del mundo. Y como siempre empezamos nuestro programa aquí, un nuevo mundo es posible. Aquí un poquito de explicación sobre lo que son los fondos buitres y regresamos con ustedes. ¿Qué son los fondos buitre? Por lo general, son empresas constituidas en paraísos fiscales que reúnen 3 grandes condiciones: muchos abogados, asesores financieros y millones de dólares. Estos fondos básicamente identifican países o empresas que cayeron en desgracia económica y compran su deuda por unos pocos dólares con el objetivo de litigar algunos años y cobrar millones. Cuando un país tiene problemas económicos o directamente va camino a la quiebra, el precio de sus bonos se derrumba en el mercado porque sus tenedores se asustan y corren a venderlos. Allí es cuando estos fondos entran en acción y compran estos papeles a una fracción de su valor nominal. La otra alternativa es cuando un país negocia una forma de pago con sus acreedores, es decir, cuando realiza un canje de deuda. Allí, los buitres no aceptan la reestructuración y cuando el canje está cerrado, comienzan a litigar para poner en riesgo la operación, poner al país en riesgo de default y obligarlo a negociar. Por lo general, el foco de estos fondos han sido siempre países pobres y con bajos índices de desarrollo humano, como Congo, Costa de Marfil, Ecuador, Panamá, Perú y ahora también la Argentina. Uno de los ejemplos más recientes es el del fondo FG Hemisphere contra el Congo. Hace 30 años, el dictador Joseph Mobutu pidió un crédito de $30 millones al gobierno de Yugoslavia para construir un puente. El puente jamás se construyó y el dinero desapareció, al igual que Yugoslavia. Peter Grossman, el director del fondo buitre, compró esa deuda a Bosnia por $3.300.000 y ahora pretende litigar en un paraíso fiscal para cobrar 100 millones, con punitorios e intereses incluidos. Esos 100 millones son los que, por ejemplo, necesita Congo para brindar agua potable a 200.000 niños y evitar que mueran de cólera. Salvando las diferencias, fondos hicieron algo similar con la Argentina cuando se encontraba a punto de ingresar en la crisis del año 2001. Elliott, NML Capital, Aurelius, AC Pasteur, Blue Angel y DART compraron bonos argentinos que valen $3.600 millones, pero los pagaron a 1/10 de su valor. Ahora, estas empresas litigan para cobrar la totalidad y promueven embargos en todo el mundo contra bienes del país. Desde ya, esta porción de acreedores es solo el 15% de los que no ingresaron a los canjes de deuda. Pero por ejemplo, quedémonos con este último, DART. Su dueño, Kenneth Dart, ha sido uno de los mayores acreedores privados de la Argentina, quien ahora le reclama al país $725 millones y 4 años de intereses. Dart vive desde 1990 en las Islas Caimán, donde está su fondo. Es conocido en el mundo de las finanzas porque su fondo compró deuda de Brasil, Rusia, Ecuador y Turquía a precio vil para luego cobrarla. Quizás el dato más curioso de Dart es que mientras litiga para cobrar deuda argentina en default que compró una fracción de precio, al mismo tiempo su emporio posee una fábrica de vasos de poliestireno en la localidad bonaerense de Pilar, donde disfruta de un régimen de promoción industrial. Esa es una explicación de lo que se denomina los fondos buitres
allí en el país de Argentina. Aquellos que se quedaron en este momento segundos en la bola, en la Copa Nacional de Fútbol. Están endeudados hasta más no poder. Esto como muchos otros países en el mundo y a consecuencia de los sospechosos usuales, ¿no? Estamos hablando del Banco Mundial, estamos hablando de las grandes corporaciones, estamos hablando de los sistemas de presta a países empobrecidos y estamos hablando de algo que se parece muchísimo a lo que está pasando en nuestro país. Algunos se pudieran preguntar cómo es posible que los fondos chatarra hace poco en el gobierno actual de Puerto Rico se vendieron tan rápidamente en la bolsa de Wall Street. Y acaban de escuchar la explicación de lo que son actualmente lo que pudiéramos denominar y caracterizar como estas grandes ventas que se están dando desde el punto de vista de estas compañías acreditadoras que se llaman como tal, que no son agencias públicas. Nadie elige a estos señores como tal o a estos señores y señoras como tal para que acrediten a nadie. No tienen un standing internacional, por cierto. Hay muchísimos países que están demandando esas mismas casas acreditadoras por lo mismo que están haciendo con Puerto Rico, ¿no? Donde hacen una evaluación del país y muchísimos de los países que están demandando, y hablo de países como inclusive estados de los Estados Unidos y hablo de otros países, ¿no? Como España, por ejemplo, que están demandando a estas casas acreditadoras por lo mismo, porque han degradado su acreditación a tal nivel de que bajan los fondos, como acaban de escuchar en esa explicación de los fondos buitres, y esos fondos llegan a ser tan baratos, por eso se llaman fondos chatarra. O sea, los fondos chatarra se convierten en cosas que valen un pescado abombado, como dicen por ahí. Eso lo vimos aquí en este país cuando, por ejemplo, se vendió el sistema de hospitales, que era un sistema de medicina, un sistema de salud que otros países venían aquí a copiar, ¿no? Eso fue un sistema que estuvo, que le dio salud, que le dio mucha calidad de vida a nuestro país. Y de la noche a la mañana, de momento, ese recurso que le pertenecía al pueblo puertorriqueño, ese sistema de salud que era tan funcional, de momento dejó de serlo y dejó de valer, y de momento lo vendieron como pescado abombado. Eso también ocurrió en este país con lo que ustedes pudieran recordar fue la telefónica. Lo mismo en el mundo entero. Los sistemas tecnológicos y los sistemas de comunicación son una de las grandes corporaciones o una de las maneras más eficientes para poder hacer dinero, y de momento lo que pertenecía al pueblo de Puerto Rico, la telefónica, de momento se fue y perdió, y los teléfonos en las carreteras y en las calles, lo que existían, los teléfonos públicos empezaron a perder su funcionalidad. El sistema empezó a caer, un debacle total, y a tal nivel de que perdió también valor, y eventualmente lo vendieron como un sistema igualmente de pescado abombado, ¿no? O debo decir el aprecio abombado, ¿no? Eso también ocurrió de la Autoridad de Energía Eléctrica, que también por muchísimos años fue fundamento en el desarrollo y en lo que pudiéramos hablar o definir como un desarrollo de país, ¿no? Donde en muchísimos lugares donde no había agua potable, se invirtió
por parte del gobierno o los gobiernos para crear una infraestructura igual a ninguna en el mundo, donde casi todo el mundo en Puerto Rico de alguna forma u otra recibe agua. Eso poquito a poquito fue también perdiendo su lustre, y poquito a poquito a tal nivel de que se vendió. Se vendió a, si ustedes se acuerdan, una compañía española, y después otra compañía, y después otra compañía. Eventualmente regresó al pueblo de Puerto Rico endeudado y con todo, un montón de gastos que eventualmente seguirán pagando los nietos y los bisnietos. Pudiéramos igualmente decir que en este momento se está manifestando algo parecido en lo que viene siendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como bien estamos o estaríamos de acuerdo en pensar, nosotros desde este punto de vista como trabajadores sociales, claro está, respaldamos a los trabajadores siempre, subrayamos siempre. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica igualmente subrayamos, siempre respaldamos a los estudiantes. En el caso de la YUPI, en el caso de los maestros, respaldamos a los maestros por lógica, porque es razonable pensar que a quienes se le tienen que dar los mejores beneficios son aquellos que sí están trabajando. Eso es totalmente, y estamos totalmente 100%, 150% de acuerdo. Eso dicho, igualmente nos preocupa sobremanera lo que está ocurriendo, porque lo que parece estar pasando es un déjà vu. Es algo que parece ha ocurrido en otras ocasiones, y como vemos esto de los fondos buitres, se parece muchísimo a un sistema que habla Chomsky, este gran pensador norteamericano. Uno de los grandes genios en MIT, ¿no? Un profesor Chomsky, el doctor Chomsky, habla de que el caos institucionalizado, pero artificial, se crea con la intención de que hay un formato, por ejemplo, que empieza a dejar de darle mantenimiento, ya sea a las regiones o a las corporaciones o a los sistemas, con toda la intención de que vayan perdiendo su funcionalidad, ¿no? Y que pierdan valor, y que eventualmente lleguen a tal nivel de que la misma gente, en este caso nosotros como puertorriqueños, estemos mirando a un sistema como la Autoridad de Energía Eléctrica, que realmente es un sistema espectacular, ¿no? Porque sí somos, en cuanto a cuando se habla de energía, es como el agua, ¿no? Aquí en Puerto Rico la energía prácticamente llega a todas las partes de nuestra pequeña isla y al más allá, ¿no? Y que producimos energía de una manera tan eficiente, entre comillas, ¿no? Aunque sabemos que hay unos altos costos que pudieran ser mejores, y ya hablamos ahí del cartel del petróleo y otros bembeteos, que son cosas que me parece han tirado a este argumento para que no tengamos la objetividad o la sensatez de tomar mejores decisiones, y que ocurra lo que ocurrió con la Autoridad de Acueductos, con lo que fue la Telefónica, que ocurra lo que ocurrió con nuestro sistema de salud, que ocurra lo que ocurrió en tantas otras ocasiones en nuestro aeropuerto, ¿no? Allá Luis Muñoz Marín, ¿no? En nuestro aeropuerto, Luis Muñoz Marín. Todas esas cosas parecen ser muy parecidas, y esto parece contestar un patrón muy particular de desmantelar un sistema funcional para eventualmente venderlo a precio de pescado abombado. Gente, los voy a dejar con ese pensamiento. Los queremos invitar a el mercado orgánico que ocurre todos los domingos. Es un lugar espectacular para que vayan a ver lo que es la economía en su mayor expresión. Jóvenes haciendo agricultura, regresando a la tierra. Hemos aquí traído montones de ejemplos, hemos entrevistado sin número de ellos. Jóvenes graduados de la Universidad de Mayagüez y la Universidad de Puerto Rico, las otras universidades, la Católica, que hoy por hoy están echando para adelante fincas a ley de pico y machete,
Sí, en este mismo instante. Y ellos también han estado creando estos espacios innovadores de economía, ¿no? Llamados mercados orgánicos. En el caso de Rincón es cada domingo de 8 a 1 de la tarde, cada domingo en la plaza frente a la alcaldía en Rincón. Igualmente, allá nuestros hermanos en el mercado orgánico de Ponce, que también se realiza, por cierto, hoy sábado. Hoy sábado se está realizando el mercado orgánico de las 9 de la mañana hasta las 3, que todavía tienen tiempo de ir a visitar y a consumir los productos buenos para la salud, buenos para la economía y buenos para su bolsillo, gente. Entonces, eso dicho, este ha sido otro programa en vivo desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Se me cuidan mucho. Bendiciones para ustedes. Acuérdense, los fondos buitres. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.